Que el Señor les bendiga, hermanos. Y vamos a seguir con lo que llevamos viendo, la serie de Jesús viene otra vez. Hoy vamos a ver la tercera parte de esta serie. Y llevamos 3 semanas ya estudiando esta serie. Y el tema de hoy viene... Acompáñame, Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Mateo 24, de versículo 14. Eso es el pasaje de hoy que vamos a leer. Mateo 24, 14. Y el tema de hoy es la venida de Jesús y la predicación del Evangelio. La venida de Jesús y la predicación del Evangelio. La serie que estamos viendo es Jesús viene otra vez y estamos en la tercera parte. La venida de Jesús y la predicación del Evangelio. Dice Mateo 24, 14. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Eso es una de las señales, si habéis estado conmigo desde el versículo 1, que los discípulos de Jesús querían saber cuando Jesús les comentó que el templo será destruido, y ellos querían saber cuándo esas cosas ocurrirán, querían saber las señales del fin y cuándo terminará el mundo y cuándo Jesús volverá otra vez. Jesús les dio algunas pautas, les dio algunas señales, que habrá mucho engaño, muchísimo engaño, habrá falsos profetas que se van a levantar, habrá rumores de guerra, habrá guerras, habrá terremotos, habrá pestilencias. Y la tercera señal que él dice, aquí es lo que vamos a ver, aquí en Mateo 24, 14, este pasaje aquí Jesús nos da otra señal del fin, que se predicará el Evangelio será predicado a todas las naciones, todo mundo escuchará el Evangelio y después de eso vendrá el fin. Así que el pasaje que acabamos de leer nos indica que hay una relación, hermanos, escuchen bien, hay una relación directa con la venida de Jesús y el evangelismo. Hay una relación directa con la venida de Jesús y el evangelismo. En otras palabras, la tarea de la gran comisión de la iglesia está ligada con la venida de nuestro Señor Jesús. La tarea de la gran comisión, que está en Mateo 28, de 18 a 20, que antes que el Señor Jesús subió al cielo, el mismo día antes de ascender al cielo, el Señor Jesús dio una orden a todos sus discípulos y a nosotros mismos. Antes de subir al cielo, Él les dijo, Mateo 28, de 18 a 20, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. Eso es algo que todo cristiano tiene que tener por seguro. Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Eso no es maravilloso, hermanos. Saber que pasa lo que pasa, no importa las dificultades que estamos pasando en nuestras vidas, Jesús está con nosotros en todo tiempo hasta el fin de los tiempos. Eso es precioso. Alguien tenía que haber gritado amén hasta saltar y tocar el techo. No importa lo que usted está pasando en su vida, no importa las dificultades que puede tener, Jesús está contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. No hay ni un solo día que Él va a estar lejos de ti.
Él dice a sus discípulos, toda autoridad le ha sido dado. Así que toda autoridad en el cielo como en la tierra ha sido dado a Jesús. Y Él encomienda una misión a sus seguidores. Jesús tiene toda la autoridad. ¿Qué significa? Que no hay pecado que Él no puede liberarnos de eso. ¿Qué significa? Que no hay pecado que Él no puede perdonar. ¿Qué significa? Que no hay persona que le clame a Él y Él no le responde. Él tiene toda la autoridad en el cielo como en la tierra. Y aparte de eso, Él da una gran comisión a sus discípulos, a todos sus seguidores, a nosotros mismos. Nos otorga el poder y la autoridad de realizar una tarea muy importante. Y esa tarea, hermanos, está ligada a su regreso. La tarea de ir y hacer discípulos, predicar el evangelio a otras personas, no es una opción para los cristianos. Hablar de Jesús a otras personas que no conocen a Jesús no es una opción. Es nuestro deber. Todo cristiano debe compartir su fe con otras personas. Todo cristiano está llamado a predicar el evangelio. No solamente la predicación o el evangelismo está separado para los predicadores o los pastores o los líderes de la iglesia. No, la predicación de la palabra es para todo creyente. Todo creyente tiene que predicar la palabra. Es un mandato mismo del general jefe, nuestro Señor Jesús. No es algo que debes pasar por cambios o uno tiene que pensar, tengo que predicar la palabra a esta persona, no tengo que predicar la palabra a esta persona. No, es algo que tenemos que hacerlo, porque el Señor Jesús nos demanda de hacerlo. Así que todo verdadero creyente debe compartir su fe con otras personas. Es lo más normal y natural de cualquier persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Si has tenido un encuentro con Jesús, lo más normal, lo más natural de tu cada día es aprovechar cada oportunidad, cada momento y compartir tu fe con otras personas que no conocen a Jesús. Hay muchas historias, hermanos, muchas historias en la Biblia de personas que después de tener un encuentro con Jesús se convirtieron en predicadores inmediatamente. Sus vidas cambiaron el mismo día que conocieron a Jesús y en el mismo día empezaron a predicar de las buenas nuevas de Jesús. Eso vamos a ver un par de ejemplos. Pero yo quiero enfatizarle una cosa, hermanos. Si nuestros pecados han sido perdonados, si podemos decir que hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestras vidas no pueden ser de la misma manera que era antes. No podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. El cristiano que no comparte su fe. Esta mañana le estaba pensando, antes de bajar a la iglesia, estaba pensando que tiene que haber 3 motivos por el cual un creyente, uno que se considera discípulo de Jesús, no comparte su fe. El primer motivo o la primera razón puede ser porque la persona no está convertida de verdad. Es una persona religiosa, es una persona que va a la iglesia, que conoce cosas de la palabra de Dios, que vive en un ambiente de cristianos. Y su estilo de vida misma trae deshonra a Dios, a las mismas personas que están a su alrededor. Ellos no saben que esta persona es cristiana. El segundo motivo puede ser porque la persona tiene vergüenza de lo que las demás personas pensarán. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? El orgullo de ser mirado de otra forma, de ser rechazado por las demás personas. Este miedo de ser rechazado por otras personas hace que las personas no quieren predicar la palabra. La tercera razón puede ser que es una persona que sí, de verdad, sinceramente es convertida, ama al Señor, pero tiene dudas de cómo compartir su fe. No sabe cómo hacerlo. Pero hermanos, la mejor manera de compartir su fe a otras personas es vivir lo que tú crees. Que la gente ve en Cristo en ti. Que la gente te mira y nota una diferencia en tu vida. Hasta que te preguntan, oye, ¿por qué eres así? Es ahí que se darán cuenta que sí, que hay algo de Dios en ti.
Si me acompañan, el primer ejemplo de una persona que tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió drásticamente, es la mujer samaritana. Esta historia la podemos leer en Juan capítulo 4, de versículo 1 a 44. Juan 4, 1 a 44. Narra la historia de una mujer que fue al pozo de Samaria para buscar agua. Pueden leer toda la escena más tarde si usted tiene tiempo. Pero para destacar un poquito lo que ocurrió, solamente vamos a hacer un pequeño resumen de esta historia. Así que Jesús llega a este pozo, pide agua a una señora para empezar. Eso era una forma de empezar una conversación. No es que él tenía sed de verdad. Era necesario, según la palabra, si lees Juan capítulo 4, dice que era necesario que pasaran por Samaria. Era necesario porque Dios tenía un plan para la vida de esa señora. Era necesario que ustedes estuvieran aquí esta mañana. Era necesario porque Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Era necesario que escucháramos el Evangelio por primera vez, porque Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. Y dice que él se sentó y vino esta mujer, y él le pidió agua, dame de beber. La verdad es que no es que él tenía sed, pero la historia terminó con Jesús revelándose de ser el esperado Mesías que esta mujer y su gente estaban esperando. Pero por favor, me gustaría que nos enfatizamos sobre el versículo 28 a 24. Es Juan 4, perdón, no Juan 1. Juan 4, 28, el versículo 28 a 29. Dice, Juan 4, ahí parece veo Juan 1, pero es Juan 4. Juan 4, 28 a 29. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Así que después de que había tenido una conversación con Jesús y se dio cuenta quién era Jesús, ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver al hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ella tuvo un encuentro con Jesús. Ella tuvo un encuentro con Jesús. Y su vida nunca fue de la misma otra vez. Su vida cambió drásticamente. Todo de su vida cambió drásticamente. Y su vida cambió drásticamente. El resultado de la decisión que tomó esa señora cuando tuvo esa conversación con Jesús, su decisión era para predicar la palabra a su pueblo. Ella escuchó la palabra, no se quedó quieta. Se fue y predicó la palabra a su pueblo. Y dijo a la gente, venid a ver a este hombre que ha hablado todo acerca de mi vida. Él fue y habló de Jesús y trajo a mucha gente hacia Cristo. Eso trajo gloria a Dios. Pero mira lo que ocurrió más adelante, en el versículo 40 a 41. En el versículo 40 a 41. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, después de que ellos llegaron y vieron a Jesús, escucharon lo que Jesús tenía que decirle. No solamente le dijeron que, bueno, gracias por haber venido y está Dios. No, suplicaron a Jesús que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. 2 días se quedó Jesús. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, el impacto que esta mujer tuvo para su pueblo después de escuchar la palabra, no se quedó quieta. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? Tenemos familiares que si mueren hoy irán al infierno. Amigos que si mueren hoy irán al infierno. Conocidos que si mueren hoy irán al infierno. Pero venimos todos los días a la iglesia, los domingos. Muchos y dejamos amigos, familiares, para que no se congreguen. En nuestros países no les animamos. Buscamos a Dios por nosotros mismos. Intentamos de salvar nuestra propia cabeza, sin importar de las demás personas. Hermanos, compartir la palabra de Dios es un mandato para todo creyente.
Es un deber que todo creyente tiene que cumplir. Si nosotros no estamos bien con el Señor, ahí quizás podemos empezar a cuestionarnos. Porque ¿qué podemos dar a otros si nosotros no la tenemos? Queremos dar Cristo a otras personas que no tenemos Cristo en nosotros mismos en nuestras vidas. Queremos dar paz a otras personas que nosotros no tenemos paz en nuestras vidas. Queremos dar esperanza a otras personas que nosotros no tenemos esperanza. ¿Cómo podemos decir a la gente? ¿Cómo podemos decir a la gente que Cristo da paz? Que si miran a nuestras vidas no ven paz. ¿Cómo podemos decir a la gente que Cristo es la esperanza de vida? Que nosotros no tenemos ni una esperanza. ¿Cómo podemos decir a la gente que estamos completos y satisfechos en Cristo? Que nos ven afanados y agobiados y atareados todos los días. ¿Cómo podemos decir a la gente que Cristo es mi descanso? Que nosotros no tenemos descanso en Él. Pero hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo está directamente ligado a nuestra tarea de la Gran Comisión. Ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Porque una mujer tomó la decisión a no quedarse callada después de tener un encuentro con Cristo. Muchas personas en su pueblo fueron salvos. Muchas personas en su pueblo recibieron a Cristo. Quizás tu indiferencia hoy en día, tu apatía, tu frialdad, puede ser la causa de que algunas personas a tu alrededor no conocen a Cristo. Quizás tu falta de madurez o de buscar a Dios o de salir fuera y evangelizar será culpable de que muchas personas no van a conocer a Cristo. La otra historia, hermanos, lo podemos ver en Lucas capítulo 8, de 26 a 39. Lucas 8, de 23 a 39. Esta historia de un hombre que estaba endemoniado. El endemoniado de Gadareno. Y ese hombre fue poseído por una legión de demonios. Habíamos visto esto ya cuando estudiamos Lucas capítulo 8. Habíamos hablado ya sobre ese tema, ese endemoniado. Sé que esta historia habla de un hombre que fue poseído por una legión de demonios. Y cuando este hombre fue liberado por Jesús, cuando Jesús oró por él y ordenó los demonios para que salieran de él, suplicó a Jesús para ir con él. El hombre suplicó a Jesús que quería ir con Jesús, pero Jesús no permitió que el hombre se fuera con él. Pero Jesús le mandó a su casa para que él fuera a su casa y hablar de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Si abres conmigo Lucas 8, de 39, versículo 39. Esa es la respuesta de Jesús cuando Jesús le echó fuera el demonio. Cuando el hombre suplicó, Señor, déjame ir contigo. En el versículo 39 Jesús dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por todas partes. Escucha bien, él fue hablando por todas partes, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, hermanos, es imposible que permanece igual. Es imposible. Es imposible que no hay pasión por las almas que se pierden todos los días. Es imposible que pasamos por la calle o nos sentamos con personas que conocemos, amigos, familiares, vecinos, nos sentamos con ellos, comemos con ellos, bebemos con ellos, nos reímos con ellos y no tenemos compasión por ellos, porque si mueren en cualquier momento acabarán en el infierno. Y vivimos nuestras vidas y venimos los domingos, levantamos nuestras manos y decimos, Dios, te amo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandato del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a tus vecinos? ¿Amas a tus familiares? ¿Sabes que la predicación de la palabra de Dios a las personas que no conocen a Cristo, que están a tu alrededor, es una obligación, es un mandato mismo del Señor como cristiano? Y eso está totalmente ligado a la venida del Señor también. ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas en el medio de pecadores, hermanos? Y todos los domingos venimos a la casa del Señor, venimos aquí, en ese lugar para adorarle.
sabiendo muy bien que ahí fuera tenemos amigos que morirán y no verán a Cristo. Y vivimos toda la semana con ellos, trabajamos todos los días con ellos. Hermanos, si no puedes hablar de Dios a alguien, porque la persona tiene el corazón endurecido o te ha prohibido hablarle, te ruego, ora por la persona. No para de orar por la persona. La oración tiene poder. No para de orar por la persona, porque no es con tus palabras que convencerá a la persona. Es la obra del Espíritu Santo, pero es necesario que alguien le hable de la palabra de Dios. Es necesario. Otra persona que tuvo un encuentro con Jesús y no se quedó quieto es este hombre. Ese hombre se fue después de haber sido liberado de todos los demonios. Se fue y habló de las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Mi gran pregunta para ti hoy, hermanos, mi gran pregunta, ¿acaso Jesús ha hecho algo para ti? Pregúntate, ¿acaso Jesús ha hecho algo en tu vida? ¿No hay testimonio de las maravillas de Dios en tu vida que puedes contarlo a alguien? No hay nada que Dios ha hecho en tu vida que puedes llamar a una amiga o a un amigo y contarle. ¿No hay nada? ¿Has tenido un encuentro con Jesús o no has tenido un encuentro con Jesús? ¿Tus pecados han sido perdonados o tus pecados no han sido perdonados? ¿Qué haces al respecto de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida en este momento? ¿Acaso no sabías que predicando la palabra de Dios hará que se avanza el reino de Dios y hará que la venida de Cristo se acerque aún más, hermanos? Jesús mismo lo dice en el versículo que hemos leído. En el pasaje que hemos leído. Es necesario que esta palabra sea predicada en todo el mundo. Mateo 24:14. Y cuando es predicada, vendrá el fin. La predicación de la palabra es la responsabilidad de todo creyente. Está directamente ligado a la venida de nuestro Señor. Más que llegue el evangelio a la gente, hermanos, más cerca estamos a la venida de nuestro Señor. Hoy en día, enciende la televisión, hay muchas campañas evangelísticas, algunos basura, otros sí, que son buenas. La televisión, la parabólica es digital, todo por internet, por todas partes. La palabra está ahí llegando hasta en los pueblos que antes no podía llegar. Esta velocidad, hermanos, nos hace comprender que Cristo viene pronto, muy pronto. ¿Cómo nos va a encontrar cuando Él venga? ¿Cómo nos encontrará? ¿Preparando, esperándole? ¿O nos pillará por sorpresa en algún pecado? ¿O desapercibido? ¿O sin estar esperando, haciendo otras cosas que no le da gloria a Él? Cristo viene pronto. La iglesia tiene que estar preparada para recibir al esposo. Él llegará sin avisar. Sin avisar, hermanos. Pero muchas personas dirán que no voy a orar, Dios le va a tocar en su tiempo. He escuchado a personas decir que no, yo no voy a ir a la iglesia o yo no voy a buscar a Dios. Cuando es el momento de Dios, Dios me va a tocar. O decimos que no hace falta molestar a X persona o a X persona, no. Vamos a dejarle hasta el momento de Dios. ¿Cuándo es el momento de Dios? Hermanos, somos el instrumento de Dios para el tiempo que Dios ha destinado. Somos nosotros el momento de Dios, que Dios está usando para predicar su palabra. ¿Por qué Dios no usa otro medio para salvar a la gente? ¿Por qué Dios toma la decisión de usar la predicación de la palabra? ¿Por qué Jesús nos manda para que predicamos la palabra a todas las naciones? ¿Por qué dice que la palabra tiene que ser predicada a todas las naciones antes que venga el fin?
Porque si la palabra no llega a todas las naciones antes que venga el fin, muchos tendrán que justificarse delante de Dios. Que no, yo nunca escuché el evangelio. Pero para los que se pierden, hermanos, para los que se pierden, escucha bien según la palabra de Dios, para los que se pierden, el evangelio es una locura. Pero para los que son salvos, los que han sido redimidos, lavados por la sangre de Cristo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Solo para los que creen en este evangelio. Si tú crees en el evangelio, no hay atadura en tu vida que Jesús no puede quebrantar. Si pones tu fe en Jesús, no hay atadura en tu vida que Él no puede librarte de ellos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice, 1 Corintios 1, 21 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Así que Dios toma la decisión de que los seres humanos nunca me van a conocer estudiando libros de humanos. Nunca me van a conocer usando su propia cabeza para pensar o para intentar de cuestionar no. No es posible conocer a Dios con sabiduría de hombres. Imposible. Porque Dios es un Dios ilimitado y nosotros tenemos pensamientos limitados. Somos personas limitadas. Y intentamos estudiar a un Dios ilimitado, un Dios que no está en el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo, pero Él está fuera del tiempo, está en la eternidad. Así que algo temporal como nosotros no podemos conocer a un Dios infinito. Así que eso es lo que Dios decidió. Que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Y qué hizo Dios? Usó nuestra predicación, usó la predicación. La predicación ridícula, que el mundo se ríe cuando la gente predica de la palabra de Dios. Es lo que Dios ha usado. Hay personas que no van a la iglesia porque lo que quieren son shows. Quieren bailes. Quieren acción. Se aburren de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene cabida en ellos. No tiene hueco, no tiene sitio en su vida. Lo que quieren es shows. Quieren ver a gente gritar, caer, bulla, bulla, molestando y gritando y ladrando como perros. Es lo que buscan. Pero no es así que Dios ha decidido revelarse. Dios ha decidido revelarse a través de la predicación de su palabra. Para salvar, no a todos, porque van a la iglesia, no, solamente a los que creen. Cualquier persona que cree en el evangelio será salvo. Cualquier persona que pone su fe en Jesús jamás será decepcionado. Dios ha tomado la decisión de salvar al mundo a través de la predicación de la palabra, que es una ridícula para el mundo. Para el mundo es estupidez la predicación de la palabra. Pero es lo que Dios ha usado, o es lo que Dios usa para salvar a los que creen. Así ha decidido el Señor, hermanos, que debemos compartir las buenas nuevas de salvación. Nosotros mismos debemos hablar a los demás y asegurarnos, como dijo el Señor Jesús en Mateo 28, haciéndoles nuestros discípulos y bautizándoles. Hermanos, las personas que están a nuestro alrededor, que estamos compartiendo la palabra de Dios con ellos, tenemos que dedicar tiempo. Es como un embarazo. Tenemos que dedicarle tiempo poco a poco. Habrá momentos que tendrás ganas de ponerle una pistola en la cabeza y explotar su cabeza porque ya no aguantas más. Pero hay que dedicar tiempo. Porque si Dios no tuviera misericordia de nosotros, si Dios no fuera paciente con nosotros, no seremos salvos. Pero hablo a los que no han escuchado el evangelio. También en la iglesia, hermanos, hay personas así, que se consideran cristianos, pero la manera que viven sus vidas, a veces da ganas de llorar o de gritar o de subir sobre sus cabezas para que se pongan bien. Nuestro deber es hacer discípulos. Cada persona, hermanos, cuando compartes la palabra a tu amigo, tu compañero de trabajo, tu compañera de clase, tus compañeras, a cualquier persona, dedica tiempo con esa persona, hazle tu discípulo.
No le traes a la iglesia y le entregas a la mano del pastor o de cualquier líder. No, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad discipular a esa persona. Por eso es que todo creyente, todo cristiano tiene que estudiar la palabra de Dios como si iba a predicar en un evento grande durante años. Todos nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Porque ahí fuera hay un mundo que tiene hambre de Dios, un mundo que quiere respuestas, que quiere explicaciones, un mundo que no puede conocer a Dios con sabiduría de hombres, un mundo que necesita la verdad. Y si nosotros decimos que tenemos la verdad y no podemos expresar o presentar la verdad, ¿para qué sirve tener algo que no podemos expresar o hacer comprender a las demás personas? Hermanos, y después de hacer discípulos y bautizándoles, esos discípulos deben ser enseñados a guardar todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Por eso la exhortación es muy necesaria, hermanos. Por eso es necesario. Si hay alguien que vive en el pecado, hermanos, sinceramente, y nosotros sabemos que esta persona está viviendo en el pecado, y nos quedamos callados, no somos diferentes que esta persona. Porque no queremos ofenderle, no queremos enojarle, no queremos herir sus sentimientos, pero lo dejamos ir al infierno. No sé cuál es peor, ser hipócrita o ser un amigo de verdad. Porque si alguien está viviendo en pecado, si yo estoy haciendo mal las cosas y alguien no quiere ofender mis sentimientos, no quiere que yo me enoje y se queda callado, pero es mejor que yo me vaya al infierno que enojarme. ¿Qué tipo de amor es eso? Hermanos, ¿qué tipo de amor es eso? Prefiero enojarte y gozarme contigo en el cielo. Prefiero enojarte ahora, porque sé que tu enojo será temporal, porque Dios abrirá tus ojos para que veas la verdad. Miramos a nuestros alrededores, hermanos, convivimos con pecado, no nos importa ya el pecado, estamos tan cómodos. La palabra dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriarán. Lo que vimos, se enfriarán el amor. ¿Por qué? Porque se habrá multiplicado la maldad. Hoy en día estamos acostumbrados a ver fornicación, adulterio, cualquier barbaridad. Estamos acostumbrados a verlo. No lo condenamos. Porque no queremos ofender. No queremos. No. Es que no hay que hablar de la homosexualidad, que es un pecado. No lo digas porque se pueden ofender la gente. No hay que hablar de que el adulterio es un pecado, o la mentira es un pecado, o la envidia es un pecado. No ofenden. No van a ofrendar más, no van a diezmar, o no van a venir más a la iglesia. Que se vayan, hermanos. Pero irán al infierno si alguien se queda callado. No sé cuál es peor. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos libre, que comprometemos la palabra de Dios y aceptamos el pecado porque no queremos ofender. Es aún terrible ofender a Dios. Yo puedo ofender a cualquier ser humano porque se le pasará. Ofender a Dios que tiene tu destino en sus manos. Que Dios nos libre. La Biblia dice que es algo terrible caer en las manos de Dios vivo. Es terrible caer en las manos de Dios. Si un ladrón entra en tu casa y está matando o está robando cosas y el vecino está ahí en su puerta viendo y la cámara de vigilancia le está viéndolo, el ladrón sale después de haber robado y viene la policía, tu vecino es igual de cómplice como ese ladrón que robó. Cualquier persona que promueve el pecado sin condenar el pecado, no la persona, condenar el pecado, y asegúrate de hacer lo que está en tu poder para condenar el pecado. Cualquier persona que promueve eso es igual que el mismo. Está contribuyendo en el mismo. Voy a concluir diciendo, hermanos, leyendo Hechos capítulo 1, versículo 17.
Sinceramente, nadie sabe exactamente cuándo llegará el fin. El Señor Jesús mismo lo confirma en Hechos 1:7. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Solo Dios sabe cuándo llegará el fin. Y a nosotros no nos corresponde saberlo. Pero hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer, que es predicar la palabra de Dios a personas que no conocen al Señor, mientras que nosotros mismos vivimos esta palabra. Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer, hermanos? Nuestra tarea es predicar. Predicar y predicar y predicar y predicar y no parar de predicar la palabra de Dios. Y nuestras vidas deben demostrar que lo que predicamos es la verdad, le estamos viviendo. Debes asegurarte que tu vida no será la causa de que muchos prefieren permanecer en el mundo que ser discípulos de Cristo. Porque muchas veces hay personas que miran nuestras vidas. Nosotros nos llamamos cristianos, pero ahí en el mundo hay muchas personas que nos miran. Y a veces dicen, en vez de ser como fulanita tal o fulanito tal, mejor me quedo en el mundo. En vez de ser como esto que va a la iglesia todos los domingos, mejor me quedo en el mundo. Hermanos, que nuestras vidas no sea la razón por la cual muchas personas toman la decisión de permanecer en el mundo. Pero no olviden, hermanos, que predicando la palabra de Dios es un mandato del Señor. Está directamente ligado a su pronta venida. Les exhorto a considerar su posición en el Señor y póngase en cuentas con Él si es necesario. Examine su vida. Si tu vida no está en orden con Dios, aún hay tiempo mientras que el aliento de Dios permanece en ti. Confiesa todos tus pecados ocultos y clámale a Él por su perdón y por su gracia. Y Él te va a perdonar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar todo para seguirle. Porque cuando Cristo venga, hermanos, ya no habrá segunda oportunidad. O el día que nosotros nos morimos, no habrá segunda oportunidad. Nuestra salvación es un regalo. Les he dicho antes que lo que reciben en la iglesia solamente es el 20% de lo que se necesita para tener una buena relación con el Señor. El 80% de mantener su relación con el Señor depende de cada uno de nosotros. El 80%. Hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén.